Y entonces vamos a buscar ¿cómo se llama? El problema, ¿verdad? Para tratar de resolverlo. Bueno, no es este. Ahí lo tenemos. Habíamos anotado una fórmula para encontrar la medida de un ángulo interno. Recordemos un poquito, ¿qué habíamos dicho cuando hablamos de la medida de un ángulo interno? Eh, por ejemplo, nos presentaron en la clase que desarrollamos, nos presentaron un pentágono, ¿no? Creo que algo así, un pentágono. Y nos dijeron, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos del pentágono? Nos preguntaron, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue dividir el pentágono en triángulos. ¿Alguien estuvo en la clase? ¿Alguien estuvo en la clase? Ajá. Dividimos el pentágono en tres triángulos, ¿ven? Y entonces vemos que la suma de los ángulos internos sería este ángulo más este, ¿verdad? Pero más este también y más este que formarían todo este ángulo, ¿no? ¿Sí? Más este que formarían todo este ángulo, más este que formarían todo el ángulo este, más este otro ángulo, ¿no? Eso sería la suma de los ángulos internos. Pero si lo vemos separados, son los triángulos, ¿no? La suma de los ángulos internos de este triángulo es 180. La suma de los ángulos internos de este triángulo es 180 y la suma de los ángulos internos de este triángulo es 180. Eso se supone que lo estudiamos por ahí en séptimo grado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tenemos a 180 acá? Tenemos 3 veces 180, ¿verdad? Dijimos entonces que la suma era 180 grados por 3 y eso nos da 540. Ahora, si queremos la medida de uno de ellos, dividimos entre cuántos ángulos tiene el pentágono, ¿verdad? Porque este es uno solo, aquí otro solo, ¿verdad? 5, entonces dividimos entre 5 y entonces vamos a tener la medida de uno de los ángulos internos. Y este nos daba ¿cuánto? 108 creo. 108 grados. Así era. 540 entre 5. 5 entre 5, 1. 1 por 5, 5. De 5 sobra 0. Bajamos el 4, no contiene. ¿Verdad? Y bajamos el otro 0. Entonces decimos 40 entre 5, 8. 108. Sí. Bueno. Entonces cada ángulo interno del pentágono mide 108. Pero en general decíamos, ¿quién es este 3? Es el número de triángulos en los que se puede dividir el, el polígono, ¿no? Si estamos hablando de un hexágono, si hablamos de un hexágono, como es el caso del ejemplo ahorita, ¿no? Entonces un hexágono, si dibujamos triángulos ahí, ¿cuántos triángulos nos salen, no? ¿Cuántos triángulos? No importa cómo los dibujemos, ¿no? Son 4. Entonces generalmente, y eso lo estuvimos hablando en la clase, generalmente van a ser n-2. Si n es el número de lados, n, número de lados, número de lados, o número de ángulos internos también, ¿no? Entonces n-2 es el número de triángulos que se obtiene. Número de triángulos en los cuales se puede dividir el polígono, ¿no? Número de triángulos. Entonces, en vez de escribir así, 180 por 3 sería 180, la fórmula, 180 por n-2, que es el número de triángulos, entre n, que es el número de ángulos internos que tiene el triángulo. Entonces acá, la medida del ángulo interno del hexágono va a ser 180 por, ¿cuánto sería n-2? 1, 2, 3. ¿Cuánto? 1, 2, 3. 4, ¿verdad? Sí. Si tenemos 6 ángulos internos o 6 lados, entonces n-2 va a ser 6 menos 2, 4. Pero escribamos 6 menos 2. Entre el número de ángulos internos que tiene, que son 6. ¿Qué nos va a quedar? 180 por 4 entre 6.
Pero 180 entre 6 es 30, 30 por 4, 120 va a medir cada ángulo interno. ¿Sí? Sí, 180, 18, 18 entre 6, 3, 30, entonces, ¿no? 30 por 4, 120. Eso va a medir cada ángulo interno. Es decir, este ángulo, ¿verdad? Este ángulo mide 120 grados. Ese ya lo habíamos hecho, ¿no? Este mide 120 grados. Este mide, ¿cuánto? No, si es igual a este, pues. Es igual a este. 120. ¿Cuánto mide este? 120. ¿Cuánto mide este? 120. Y 120. Todos miden 120. ¿Ya? Todos miden 120. Eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Que cada uno de estos ángulos mide 120 grados. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo externo de un octágono regular? El ángulo externo, veamos, de un octágono. Creo que aquí no puedo sacar un octágono. Aquí no. Aquí no, ¿verdad? Solo tengo pentágonos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, triángulos. No tengo un octágono. Pero creo que tengo aquí un... No, no hay, no hay. Pero creo que tengo acá... Vamos a ver, Vamos a ver, pues. Sí que esos son todos, ¿no? Mira, no hay octágono ahí, ¿verdad? Está el hexágono, el pentágono y está un cuadrilátero acá, que sería un rombo, ¿no? Un triángulo. Otro triángulo, pero no un octágono. No un octágono regular. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a otro programa. Aquí tengo uno que creo que por aquí podemos meter un octágono. Creo yo que se puede, ¿no? Vamos a ver. Para que miremos la figura, ¿verdad? La copiamos y la llevamos para allá. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Creo yo que se puede acá. Mm, aquí dice imágenes, ¿no? No, pero ahí no es. Eh, formas. Aquí está, ¿verdad? ¿Tenemos algún octágono? Tampoco, ¿verdad? Tenemos... Este es un hexágono. Un hexágono, un pentágono. Bueno. Pero lo podemos hacer de otra forma, entonces. Vamos a hacerlo de otra forma. Parece que quería uno. No. No, solo hexágonos, pentágonos. Ya sé dónde. Ya sé dónde. Aquí no lo vamos a encontrar, pero ya sé dónde. No me acuerdo por dónde salir de aquí. Aquí, ¿verdad? Ya me acordé. Aquí en GeoGebra. ¿Dónde está GeoGebra? Esta aplicación la pueden bajar en su celular ustedes y se pueden hacer un montón de cosas ahí. No la encuentro. GeoGebra. No la miro. Pero yo sé que lo tengo. Aquí está. Entonces, a ver. No sé si habrá alguien queriendo entrar. Ahí está GeoGebra, ¿verdad? Entonces nosotros podemos
ver algunas fórmulas acá, ¿verdad? Polígono, por ejemplo. Polígono regular se dispone de una versión. No, no me interesa. Un polígono regular de... Vamos a dibujarlo así, ¿no? De 8 lados. Y que esa sea la ¿cómo se llama? La medida, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a llevar para allá, ¿verdad? Bueno, vamos a copiarlo. Y lo vamos a llevar para allá. De momento, no. Acá no. No, pues no lo copió, ¿verdad? No me da la opción de copiarlo, ¿o sí? Exportar. Vista gráfica. Control más mayúscula más T. No sé si... No. Tiene que copiarlo, pues. Control C. Digo yo, ¿verdad? Que así tiene que copiarlo. Y lo pegamos. Con control B. Nada. Bueno. No me deja esto hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Lo miramos el octágono ahí, ¿verdad? En la figura lo miran ustedes, muchachos. Muchachos. ¿Sí? Tiene 8 lados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, lo que nos piden es cuánto mide un ángulo externo. Pero un ángulo externo, ¿cómo sería? Vaya, supóngase que prolongamos este lado nosotros, ¿no? Prolongamos este lado, ¿verdad? Vamos a hacer un segmento aquí. Algo así, ¿no? Déjenme ver. No quedó bien. Bueno, vamos a hacer acá. No. Lo que necesitamos hacer es prolongar ese lado, ¿no? No lo coloco bien. Supóngase por acá. No lo coloco en la posición que debo. No. 8 lados. Ahí está, ¿verdad? Entonces, no sé si lo puedo mover. Ahí está, ¿verdad? Si colocamos un punto por acá, a ver, por aquí, ahí, ¿verdad? Entonces, el ángulo externo va a ser este de acá, ¿no? Este de acá. Sí, sí, me están viendo, ¿verdad? Lo que tengo ahí en la pantalla. Este es un ángulo externo. Y va a medir lo mismo que este otro también, ¿no? ¿Sí? Va a medir lo mismo que este otro también. Solo que me tengo que ir para allá, para donde tenemos la posibilidad de ir trabajando, ¿no? Pero es esto, esta es la figura del octágono, ¿verdad? Y este sería el ángulo que nos están pidiendo, este o cualquiera otro mientras se prolongue el lado, ¿verdad? Mientras se prolongue, por ejemplo, si podemos prolongar este, ¿verdad? A ver, prolongamos este, ¿no? Este sería el ángulo externo. Lo que pasa es que aquí no me gusta así como está. Vamos a dejarlo.
Ahí, ¿verdad? Este sería el ángulo externo. Si prolongamos este lado, pero este no era ahí. Bueno, podemos nosotros prolongar cualquiera de los lados, ¿no? Vamos a cerrar esto. Este sería el ángulo externo, supóngase, ¿verdad? Que prolongamos este lado, este es el ángulo externo. Prolongamos este lado, este por aquí que se formaría el ángulo externo. Y eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Que encontremos la medida del ángulo externo. Entonces, bueno, volvemos acá donde estábamos, ¿no? Veamos otra cosa aquí en la figura. Veamos otra cosa. Ayúdenme con el sonido ahí, por favor, jóvenes. Miren, si nosotros tenemos todo este ángulo, ¿cuánto mide? Todo este ángulo. ¿Cuánto mide? 120, no, 120 medía en el hexágono, ¿verdad? En el hexágono. A ver. Acá. Este mide 120. Este mide 120. Pero lo que ahora necesitamos nosotros es prolongar, como quien dice, supóngase que este fuera el octágono, ¿no? Va, o no importa, ese es un hexágono. Nosotros queremos saber cuánto mide este ángulo. Sabemos que este mide 120. En el hexágono, ¿no? ¿Cuánto mediría este? 180 mide todo, todo, desde aquí hasta acá. Si este mide 120, ¿cuánto mide este? 120 mide este, ¿no? Todo este mide 180. Entonces este mide, ¿por qué 140? Todo el ángulo así mide 180, ¿ven? Todo este mide 180. Si este mide 120, ¿cuánto queda para qué? ¿Cuánto queda para este? Todo este mide 180, ¿no? Este mide 120. ¿Cuánto queda para este? Alguien debe estar, alguien parece que intenta entrar. ¿Cuánto? 60 grados, eso es. 60 grados. ¿Alguien está pretendiendo entrar? Ángela llegó tarde, ¿verdad? Le vamos a dar 10 puntos. Bueno, entonces de eso se trata, ¿no? Sí, estamos. Miren, tenemos que este ángulo mide 120, ¿no? Pero todo este ángulo mide 180. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo externo? 60 grados. ¿Por qué? Porque 120 más 60 es 180. Este es un ángulo llano, ¿no? Entonces lo mismo está pasando con el octágono, ¿no? Pero lo que pasa es que en el octágono no sabemos cuánto mide el ángulo interno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar cuánto mide el ángulo interno. El ángulo, la medida del ángulo interno, vamos a decir así, ¿verdad? Medida del ángulo interno, ¿no? Así. Es igual a 180. ¿Por cuántos triángulos se formarían en el octágono? 8 menos 2. ¿Cuánto es 8 menos 2? 6, ¿no? 6, ¿verdad? Veámoslo. Veámoslo. Lo que pasa es que este aquí no me permite. Pero me permite trazar segmentos. Entonces, veamos. Yo puedo trazar. Puedo trazar segmentos. Aquí lo que pasa es que esta me pide medidas, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de otra forma. Recta lo vamos a hacer. Entonces yo puedo pasar una recta por esos dos puntos. Ahí tenemos un triángulo, ¿verdad? Puedo pasar otra recta de aquí por acá. Recta, ¿no? Desde aquí. ¿Cuántos triángulos llevamos? Dos, ¿verdad?
Uno, dos, ¿no? Puedo pasar otro por acá. ¿Cuántos llevamos? Tres. Puedo pasar otro por acá. Otro por acá. ¿Cuántos van? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis triángulos. Entonces en un octágono yo puedo trazar seis. Por esa razón la fórmula, ¿verdad? N por n menos 2. ¿Cómo era? N. Escribamos la fórmula acá mejor, ¿no? 180 por n menos 2. Este siempre es el número de triángulo entre n, que en este caso sería 8, ¿no? ¿Cómo nos queda? 180 por n menos 2. Sobre n acá, ¿verdad? Sobre n. Entonces sería 180 grados por n, que es 8, menos 2 entre 8. Y esto es lo que va a medir el ángulo interno. 180 por... ¿Cuánto es? 8 menos 2. 6, ¿verdad? Entre 8. ¿Cuánto es? 180 por 6 entre 8. 180. 6 entre 8. ¿Cuánto da? ¿Andan? ¿Tienen calculadora a mano? 180 por 6 entre 8. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? Bueno, da 135. La medida del ángulo interno. Pero la medida no es esa la que nos están pidiendo, ¿verdad? Nos están pidiendo la medida del ángulo. Del ángulo externo, ¿no? Esa es la que nos están pidiendo. Entonces, supóngase, este es mi octágono, ¿no? Yo sé que no es un octágono, sé que es un hexágono. Sabemos que este mide ahora 135. ¿Cuánto va a medir entonces el ángulo externo? ¿Sí? Supóngase, este es el octágono, ¿no? No, no es un hexágono, ese es un octágono. Solo le voy a dejar así. Le estoy diciendo, este es el ángulo de un octágono, el ángulo interno de un octágono, ¿no? ¿Cuánto mide? Ya lo encontramos. Mide 135 grados, este, ¿no? Este. Pero todo este mide 180. Entonces, si este mide 135, ¿cuánto queda acá? ¿Queda? ¿Me escuchan? La medida... A ver, supóngase, yo tengo que la medida de un ángulo interno de un octágono es esta, por decir algo, ¿no? Esta. A ver, 135. A ver, dígame. ¿45 qué? No sé de qué me habla. Lo que mide... 45. Exactamente, 45 grados. ¿Cuánto les dije yo? ¿Cuánto les dije yo? No es que yo no les he dicho, ¿verdad? Yo le estoy preguntando. Lo que le estoy diciendo yo es que si la medida del ángulo, bueno, que la medida del ángulo externo va a ser igual a 180 menos la medida del ángulo interno, ¿no? Menos la medida del ángulo interno. Lo que yo le estaba tratando de decir es que supóngase que tengo la medida de un ángulo interno, ¿no? De un octágono, supóngase que es esta, ¿no? Esta es, supóngase, este es el lado, lo prolongamos, este es otro lado, sabemos que este ángulo mide 135, ese lo encontramos. Este es el ángulo interno. ¿Cuánto mide este, que sería el ángulo externo? Mide 45 grados. ¿Por qué? Porque 180 le restamos lo que mide el ángulo interno. Y eso entonces nos va a dar 45 grados. Pero es a partir de eso, ¿verdad? Es a partir de esto que lo podemos nosotros encontrar, ¿no? Lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Y este lo vamos a hacer más.
¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Entonces supóngase, hacemos más ejemplos, ¿no? Porque parece que no estamos tan claros, ¿verdad? Supóngase, tenemos un decágono ahora, ¿no? Supóngase, ¿cuántos lados tiene un decágono? 10. Entonces vamos a ir a dibujar un decágono, ¿no? Aquí. Vamos a tratar de borrar todo. Solo que aquí no sé. Ah, borra, ¿verdad? Borra todo. No sé. Opciones. No, lo que voy a hacer así, ¿no? No me voy a complicar. La vuelvo a abrir, ¿verdad? Vamos a dibujar un decágono, ¿verdad? Eh, Vamos a decir un punto por acá, otro punto por acá. No, aquí estoy haciendo otra cosa. Polígono regular. Este y este, ¿verdad? Entonces, 10 lados. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está el decágono. Tiene 10 lados, ¿verdad? Supóngase que nos preguntan por cuánto mide el ángulo interno y cuánto mide el ángulo externo. Entonces, el ángulo externo sería este ángulo que se forma aquí, ¿no? ¿Verdad? Pues no me permite copiar esto. Elige, a ver. Aquí en edición me tiene que permitir copiar. Punto del objeto, intersección, número. Imitación, intersección. No sé, no me permite copiar. Yo puedo tratar de copiarlo así, ¿verdad? Pero creo que no me va a permitir. Control C. Creo que no me permite copiar. Había otra versión que sí permitía copiar eso. No, no me permite hacerlo. Pero bueno, entonces tenemos el decágono, ¿no? Y nos preguntan cuánto mide el ángulo interno y cuánto mide el ángulo externo nada más, ¿no? Porque si nos preguntan por el ángulo externo, tenemos que encontrar el ángulo interno de todos modos, ¿no? El ángulo interno sería este, sí, este de acá, la prolongación del lado con el otro lado, ¿verdad? Que se intersecta, la prolongación de un lado con el lado que intersectan, ¿no? Entonces, este sería, sí, se entiende, jóvenes, esta marca que estoy señalando acá, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces necesitamos saber cuánto mide este para restarlo de 180, ¿no? Si sabemos cuánto mide este y lo restamos de 180, nos queda este. Entonces, bueno, vamos allá, ¿verdad? Ya vimos la figura. Vamos acá. El problema es cuánto mide el ángulo externo de un decágono, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo externo de un decágono? Bueno, entonces encontramos cuánto mide el ángulo interno, ¿no? ¿Cómo lo encontramos? La medida. ¿Cómo la encontramos? Medida de el ángulo interno, ¿no? Es igual a ver, ¿ya se sabe la fórmula? Aquí está, ¿no? ¿Sí? 180 por n-2 entre n.
¿Estamos? Esa es la medida del ángulo interno. Entonces 180 por n menos 2 entre n. ¿Quién es n en un decágono? 10, el número de lados, ¿verdad? Acá n es 10. Es todo lo que necesitamos saber. Entonces, ¿cuánto va a ser? 180 por 10 menos 2. Este va a ser el número de triángulos, ¿verdad? 10 menos 2 entre 10. Aquí podemos cancelar un 0, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar 18 por 8, ¿no? ¿Verdad? 10 menos 2, 8. Y 18 por 8, 8 por 8, 16 va 1, 8 por 1, 8 y 1, 9. 96 grados mide el ángulo interno. El ángulo interno. Sí, estamos. Supóngase, este es un decágono, ¿no? ¿Cuánto mide este? 96 grados. ¿Sí? Estamos. Estamos suponiendo que este fuera el decágono, ¿no? Entonces el ángulo interno, yo sé que aquí mide 120, pero estamos hablando en el decágono. ¿Cuánto mide? Supóngase que este es el decágono. ¿Cuánto mide el ángulo interno? Mide 96. ¿Cuánto mide el ángulo externo? Entonces, medida del ángulo externo. Exactamente. Va a ser 180 menos la medida del ángulo interno. Menos la medida del ángulo interno. Y entonces, ¿cuánto nos da? 180 menos 96. ¿Y esto es? ¿Cuánto me dijo Cecilia? 84 grados. Y ahí está. ¿Estamos? ¿Entendimos? Ahora sí, ¿verdad? Uno más. Uno más. Bueno, supóngase. Nos preguntan. ¿Cuánto mide el ángulo externo de un eneágono? ¿Saben qué es un eneágono? El de 9 lados. Entonces n es 9. Necesitamos saber cuánto mide el ángulo interno, ¿verdad? No necesitamos hacer la figura ya, ¿verdad? Ya entendimos cómo es. ¿Sí? Entonces la medida del ángulo interno del eneágono va a ser, bueno, de todos los polígonos va a ser 180 por n menos 2 entre n, ¿no? Ya dijimos, n es 9 en el eneágono, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser? La medida del ángulo interno, 180 por 9 menos 2 entre 9, ¿cierto? 180 entre 9, 20, ¿no? ¿Sí? 20 por 9 menos 2, 7. Así es. 180 entre 9, 20, ¿verdad? 18 entre 9, 2, pero tiene un 0, entonces 20. Y 9 menos 2, 7. 20 por 7, 140 grados mide el ángulo interno. Así que la medida del ángulo externo ya se puede hacer mentalmente, ¿verdad? 180 menos la medida del ángulo interno. ¿Cuánto es? 180 menos la medida del ángulo interno, 140. Es 140 la medida del ángulo interno. Entonces, ¿cuánto da? 180 menos 140. 40 grados. Es decir, tenemos un eneágono, ¿no? Supóngase, 9 lados, ¿verdad? 9 lados. No lo dibujo todo. Prolongo. Este mide 140. Este mide 40 grados. Sí. Bueno, la figurita está bien fea, ¿verdad? Como dice un cuñado mío. Pero eso es, ¿no? Sí. Podemos, bueno, eso sería. Bueno, estamos claros, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, volvamos a la parte del libro para ver cuál era el otro problema, ¿no? Ah, no, arriba lo teníamos, ¿verdad?
Ah, no, pero ahí están los dos, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo externo? Ya hicimos los dos, ¿no? Entonces veamos el siguiente problema. El problema número, no sé qué número va. Ah, número 3. Si el ángulo interno de un polígono regular mide 171, ¿cuántos lados tiene? Si cada lado de los polígonos regulares de 3 mide 3 centímetros, ¿cuál es el perímetro? Ah, bueno, hagamos esos, pues. Ojo, ¿verdad? Y esto yo le sugiero que lo vayan haciendo pasando al cuaderno, ¿no? No ahorita, cuando termine la explicación, ¿verdad? Lo pasan al cuaderno. Nos preguntan aquí. Déjenme quitar lo que no ocupamos, ¿no? Ah, pero esto, sí, ¿verdad? Esto es lo que queremos. Bueno, esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Solo quiero quitar lo que no vamos a necesitar. Y esto tampoco lo necesitamos, ¿no? Entonces, lo hacemos para arriba de esto, ¿verdad? Nos preguntan si el ángulo interno de un polígono mide 171 grados, ¿cuántos lados tiene? Y si mide 176.4, ¿cuántos lados tiene? Bueno, ¿quién es n en la formulita del ángulo interno? El número de lados. Entonces nosotros tenemos que la medida del ángulo interno es igual a 180 del ángulo interno, sí, ¿verdad? De un polígono estamos hablando. 180 por n menos 2 entre n, ¿no? Ya nos dan la medida del ángulo interno. ¿Quién es eso? Es esto, ¿no? ¿Verdad? O sea, si sustituimos esta parte nosotros en la que dice medida del ángulo interno, que ya nos la dan, entonces lo que nos va a quedar es una ecuación. 171 grados es igual a 180 grados por n menos 2 entre n. Entonces lo que hay que hacer es despejar para n, ¿no? ¿Sí? Si multiplicamos por n a ambos lados, se cancela n con n aquí, ¿verdad? Y le podemos dar vuelta. 180 por n menos 2 es igual a n por 171, pues 171 grados n. ¿Ya? Y aquí al multiplicar por 180 lo que tenemos entre el paréntesis, tenemos que multiplicar cada término del paréntesis, ¿no? 180 por n, 180 grados n, más por menos, menos 180 por 2, 360. Y esto es igual a 171 grados n. Bueno, ahora lo que hacemos es restarle 171 grados n a ambos lados y sumarle 360. ¿Para qué? Para eliminar este 360. Le sumamos 360 grados y restamos 171 grados n. 171 grados n, le sumamos 360 y restamos 171 grados n. Entonces esto se cancela acá y aquí se cancela esto. ¿Qué nos queda? 180 menos 171n, ¿no? 180n menos 171n. ¿Cuánto es eso? Se operan los coeficientes, ¿no? ¿Cuánto da? 180 menos 180n menos 171n, ¿cuánto da? 9n, ¿no? 9n. 9n es igual entonces, 9 grados n es igual a 360 grados n, 360 grados, perdón, ¿verdad? Porque se canceló esto, quedó 360. ¿Quién es n? Dividimos entre 9 grados ambos lados, se cancela 9 con 9, n es, se cancelan los grados, 360 entre 9, ¿cuánto? 40, ¿no? ¿Sí? 360 entre 9.
3 entre 9 no se puede, entonces decimos 36 entre 9, 4. 4 por 9, 36. Restamos de 360. Bajamos el 0, pero no se puede dividir 0 entre 9, entonces 0 el cociente, 40, ¿no? Entonces, en un polígono cuyo lado interno mide 171 grados, tiene ¿cuántos lados? 40 lados. ¿Y el otro? Y si mide 176.4, ¿cuántos lados tiene? Lo hacemos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, ¿verdad? 176.4 dice, ¿verdad? Acá, sí. Entonces partimos de la medida del ángulo interno de un polígono. Medida del ángulo interno es 180 grados por n menos 2 entre n. La medida ahora es 176.4, ¿verdad? La podemos dar vuelta a esto de una sola vez. 180 por n menos 2 entre n es igual a 176.4. Entonces multiplicamos por n a ambos lados, ¿verdad? Para eliminar ese n que está dividiendo acá. Este n. Multiplicamos por n a ambos lados. Se cancela aquí, ¿no? Y nos queda 180 que multiplica a n menos 2, ¿no? 180 que multiplica a n menos 2 y esto es igual a 176.4 n. Bueno, al hacer esta multiplicación, 180 por n nos da 180n más por menos menos. Al hacer la multiplicación multiplicamos los dos términos que tenemos en el paréntesis por 180, ¿no? 180 por 2 más por menos menos, 180 por 2, ¿cuánto muchachos? Muchachos, 300, 360 grados. Y esto es igual a 176.4n. Bueno, entonces hacemos lo mismo ahora, ¿no? 180 grados n menos 360, le sumamos 360 grados y restamos 176.4 n, ¿verdad? Entonces esto es igual a 176.4 menos n menos 100 más 360, no me va a ajustar ese espacio, más 360 grados menos 176.4 n, ¿no? Así lo voy a dejar. O lo hacemos más ordenado, ¿verdad? Para que no... Mejor lo voy a hacer más ordenado, para que no quede en lugar ahí. Entonces, lo vamos a traer para acá. Este es el... Aquí como quien dice inciso A y inciso B, ¿verdad? Inciso A, este. Inciso B, el otro que estamos, ¿no? Inciso B. ¿Cierto? Bueno, entonces acá lo que estamos haciendo es... Aquí a 180n menos 360 grados le sumamos 360 grados n y le restamos 176.4n para eliminar 360 grados de acá y para eliminar 176.4n de acá, ¿no? Se cancelan estos, para eso lo hacemos, ¿no? Que solo nos queden los términos que tienen la variable n, aquí se cancelan los que tienen la variable n y solo nos queda 360. Entonces tenemos que resolver 180n menos 176.4n. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 180n menos 176.4n. ¿Cuánto da? Da 3.6, ¿no? Ya rato lo escribí. 180n, ¿verdad? 180n menos 176.4 da 3.6n.
y esto es igual a 360 grados. Entonces dividimos entre 3.6 a ambos lados, entre 3.6, 360 grados entre 3.6 grados. Se cancelan los grados, se cancela 3.6 con 3.6 acá y nos queda que n es ¿cuánto? 360 entre 3.6. 100. Entonces 100 lados tendrá el polígono, ¿verdad? En el que el ángulo interno mide 176.4 grados. Ahí está resuelto, ¿no? Si el ángulo interno de un polígono mide 171, ¿cuántos lados tiene? Bueno, tiene 40 lados. Pero si el ángulo interno mide 176.4, ¿cuántos lados tiene? Tiene 100. Bueno. Ahora, ¿qué nos dicen acá? Si cada lado de los polígonos regulares de 3 miden 3 centímetros, ¿cuál es el perímetro? Bueno, ¿cómo se encuentra el perímetro de un polígono? ¿Con qué fórmula? El número de lados por la longitud del lado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Así está, ¿verdad? El número de lados por la longitud del lado, ¿no? Ese es el perímetro. N número de lados. Y S longitud del lado, ¿verdad? Pero nos están diciendo, si en el polígono que tiene 40 lados, la longitud del lado es 3 centímetros, ¿cuál es el perímetro? Si en el polígono que tiene 100 lados, el lado mide 3 centímetros, ¿cuál es el perímetro? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, inciso A, perímetro, N, número de lados, en el inciso A era 40, ¿no? ¿Verdad? 40, aquí está, ¿no? 40 lados, 40 centímetros, 40 lados, perdón, por 3 centímetros. 40 por 3 centímetros. Y entonces eso nos da 4 por 3, 12, y copiamos el 0, ¿no? 120 centímetros. Y en el inciso B, ¿cuántos lados tenía? 100. Entonces 100, ¿cuánto dijimos que va a medir el lado? 3 centímetros, entonces 100 por 3 centímetros, y eso nos da 300 centímetros. Entonces ese va a ser el perímetro de el que tiene 40 lados, 120 centímetros, y el que tiene 100 lados, 300 centímetros. Estamos, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Seguimos, ¿no? Vamos con el 5. Ya hicimos el 4, ¿verdad? El 5, está bonito el 5. No, no está bonito. Yo lo miro bien bonito. Vamos a ver, pues. Bueno, aquí voy a borrar algunas cosas que no necesitamos, ¿verdad? Entonces lo que nos piden ahí es, bueno, permítanme, ya vamos. No quiero borrar eso por si nos da el tiempo. Vamos a ver. Dice acá, determine si es posible la medida de los ángulos marcados en la figura. Entonces miren, ¿cómo es? ¿Cómo es? No,
Eso es la forma de preguntar, pero sí es posible, pues. Es la forma, una forma de preguntar. Yo no sé por qué preguntaron así, ¿verdad? Como quien dice, determine si se puede, ¿no? La medida de los ángulos. Pero se puede, pues, ¿verdad? Se puede. Fíjense que nosotros ya encontramos la medida del ángulo interno de cada uno de estos. ¿Qué figura es esta? ¿Qué polígono es este? Un hexágono. Ya encontramos la medida del ángulo interno. ¿Cuánto mide el ángulo interno? La medida del ángulo interno del hexágono, no. Ahí la tienen. No. La buscamos entonces. La medida del ángulo interno del hexágono. Este era, no, ¿verdad? Aquí está, ¿no? 120, mire. Y la del pentágono, 108. Entonces ya sabemos eso, ¿no? La medida del ángulo interno del hexágono, 120 grados. Y la medida del ángulo interno, del pentágono, 108. Bueno, entonces veamos. Significa que este mide ¿cuánto? Este es el hexágono, pues. Este es el hexágono, ¿no? Así que mide. Este mide. Aquí está, niña. La medida del ángulo interno del hexágono es 120 grados. Aquí está, ¿no? Ya la teníamos ahí. 120 grados. ¿Y aquí cuánto mide? En el pentágono. 108. 108 grados. Bueno, ahora miremos. ¿Qué pasa con este ángulo? Con el ángulo I, miren. Si hacemos este trazo, todo este ángulo mide 120. Pero ¿qué pasa con este segmento que se traza aquí? ¿Qué le hace a todo este ángulo? ¿Qué le hace este segmento? Miren, ¿ve? Observen. Este segmento. Todo este. Exactamente, lo divide a la mitad. Así que el ángulo I es la mitad de 120. ¿Por qué razón? Porque todo este ángulo mide 120, ¿no? Ahora habrá que ver cuánto miden estos, ¿no? Pero este mide la mitad de este. ¿Por qué? Porque este parte al ángulo interno en dos ángulos iguales. Así que la medida del ángulo I es 120 entre 2, exactamente, que es 60 grados. 60 grados. Ya tenemos este, ¿no? Bueno, ahora veamos con este otro, ¿no? ¿Qué pasa con este segmento? ¿Cuánto mide todo este ángulo? 120, ¿no? Así que la medida del ángulo C también es la mitad de 120, ¿no? 60. Bueno, este mide 60, ¿no? Este mide 60. Veamos qué más. ¿Cuánto mide este? 120. Este no nos lo están preguntando, pero sí necesitamos considerarlo, ¿no? La medida del ángulo E es 120 grados. ¿Por qué razón? Porque si sabemos que este mide 120 grados, ¿qué tipo de triángulo es este? No, no es equilátero. No es equilátero porque el triángulo equilátero, vaya, aclaremos eso. En el triángulo equilátero, este lado y este lado tendrían que medir lo mismo, ¿no? Sí. ¿Sí o no? En el equilátero. Este debe medir lo mismo que este y lo mismo que este, pero aquí claramente este es más grande que estos dos, ¿no? ¿Verdad? Este segmento, este lado,
Es más grande que estos dos. Pero ¿qué pasa con este y este? Son iguales. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Y como este triángulo es isósceles y tiene dos lados congruentes, entonces también tiene dos ángulos congruentes. Estos dos. Si en un triángulo hay dos lados congruentes, entonces también hay dos ángulos congruentes. Si este mide 120, ¿cuánto le falta para 180? ¿Cuánto falta para 180? 60. Entonces estos dos tienen que sumar 60. ¿Por qué? Porque la suma de los tres es la suma 180. Entonces este mide 120, estos dos suman 60. ¿Cuánto mide cada uno de ellos? Miden 30, ¿no? Miden 30 para que sumen 60 y son iguales. Son de igual medida. Cada uno mide 30 grados. Bueno, entonces vamos a decir que la medida del ángulo, aquí vamos a utilizar más de una letra porque si no nos vamos a confundir. Aquí en vez de la medida del ángulo I vamos a decir A y C, ¿verdad? Porque si decimos que la medida de este ángulo es I, ¿cómo le vamos a decir a este? I también. ¿Y cómo le vamos a decir a este? I también. ¿Verdad? Entonces vamos a decir que la medida de este ángulo, vamos a nombrarlo como A y C. El vértice lo vamos a dejar en medio de las otras dos letras. Medida del ángulo A y C, 60 grados. Medida del ángulo E y D. Medida del ángulo E y D. ¿Sería cuánto dijimos? 30, ¿no? 30, ¿verdad? 30 grados. Y este también, ¿no? E de I. Medida del ángulo E de I, 30 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los tres tiene que ser 180. Y ahí está, ¿no? 120 más 60, 150 más 30, 180. Bueno, entonces, sabemos que todo este ángulo mide ¿cuánto? De todo el ángulo interno del hexágono. Este. No sé si lo miran, que lo señalo así. 120, pero este mide 60 y este mide 30. ¿Cuánto mide este? Este, el que queda aquí en el centro, ¿no? Sabemos cuánto mide este y cuánto mide este, ¿no? ¿Cuánto mide este si todo este mide 120? 30 grados. Entonces la medida del ángulo C y D, C y D, 30 grados. Este habíamos dicho que mide. Este. Aquí está, ¿no? 60 grados. El ángulo C. Bueno, ¿y cuánto mide el ángulo D? Si este mide 60, este mide 30, y tiene que cumplirse que la suma de los tres es 180 grados porque determinan este triángulo, ¿no? Entonces este mide para 180. Este mide 30, ¿no? Este mide 60. ¿Cuánto mide este para que sumen 180 grados? 90. 90 grados, mire. 30 más 60, 90 más 90, 180. Así que la medida del ángulo C de I es 90 grados. ¿Estamos? Porque la medida del ángulo C es 60, ¿no? Y la suma de ellos tiene que ser 180. Bueno, ahí hemos encontrado la medida de todos los ángulos del hexágono, ¿verdad? ¿Sí? Falta el pentágono. Vamos a bajar esto y vamos a copiar la figura de nuevo, ¿no?
para tenerla aquí a la vista, ¿no? Vamos con las del pentágono. Entonces, habíamos dicho que el ángulo interno del pentágono era ¿cuánto? ¿Cuánto mide? 108 grados. Bueno, entonces veamos a partir de eso, ¿no? ¿Qué podemos decir? Veamos. Este mide 108. ¿Y este qué tipo de triángulo es? No, se mira que este es más largo que estos dos. Isósceles. ¿Y qué dijimos con qué pasa con un triángulo isósceles? Que si tiene dos lados congruentes, entonces tiene dos ángulos congruentes. Entonces, este ángulo con este va a ser congruente, ¿no? Si este ya mide 108, ¿cuánto le falta para 180? Porque la suma de los tres tiene que ser 180, ¿no? ¿Cuánto falta para 180? ¿A 108? Sí, 72. 180 menos 108, 72. Entonces significa que estos dos suman 72 grados. ¿Cuánto mide cada uno si miden lo mismo, no? Ujú. ¿Cuánto miden? 36. Suman 72. Entonces cada uno mide 36 porque son congruentes. Así que la medida del ángulo HIG es 36 grados y la medida del ángulo HGI también es 36 grados. Bueno, 360 le puse arriba. 36. 36. ¿Por qué razón? Porque son los ángulos. Ajá. Porque, bueno, sí, es decir, estos dos, ¿verdad? Miden 36. ¿Por qué razón? Porque la suma de los tres tiene que ser 180. Como son los ángulos de este triángulo, la suma de los tres tiene que ser 180. Si este mide 108 y como este es congruente con este, estos dos para 180 le falta, a 108 le faltan 72. Y 72 entre 2 va a ser la medida de cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso va a ser 36. ¿Por qué razón? Porque la suma de ellos tiene que ser 180, ¿verdad? La suma tiene que ser 180. Bueno, ya tenemos este, ya tenemos este. Podemos encontrar cuánto mide este. Este de aquí. ¿Cómo lo encontraríamos? ¿Cómo lo encontramos? Sabemos que este mide 36 y todo este mide 108. Entonces si a 108 le restamos 36 encontramos este, ¿no? ¿Verdad? Entonces la medida del ángulo IGF, IGF sería ¿cuánto? 108 menos 36. ¿Cuánto? 108 menos 36. No, 108 menos 36. 108. 100, 108 menos 12 sería 106. No, 108 menos 36. Ajá. ¿Cuánto, niñas? ¿Y así? 8 menos.
8 menos 6, 2, 10 menos 3, así que ese ángulo mide 72. ¿Cuánto medirá este? ¿Y por qué? La medida del ángulo IFG. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Y por qué? Ajá. Este ángulo. ¿Cuánto mide? ¿Qué tipo de triángulo es ese? Isósceles. Ajá. Si es isósceles, ¿qué pasa? Exactamente. ¿Cuáles son los ángulos iguales? Los que están subtendidos por los lados iguales. Este con este. Ajá. ¿Cuánto mide entonces? El ángulo IFG. Lo mismo que este, ¿no? No, 108 mide todo este, ¿no? Este mide 36, este mide 72, dijimos, ¿no? Sí, este mide 36, este mide 72, dijimos, ahorita lo encontramos, ¿no? Entonces este mide 72 también. 72 también. ¿Por qué razón? Repetimos, este es un triángulo isósceles. Porque este segmento mide lo mismo que este, mira. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Entonces, este ángulo mide lo mismo que este. Si este mide 72 y este mide 72, ¿cuánto mide este? Acuérdense que la suma de los tres tiene que ser 180, ¿no? La medida del ángulo FIG, FIG, ¿cuánto mide este? 36. ¿Por qué razón? Porque esta suma tiene que ser 180, ¿verdad? O sea, este más este tiene que ser 180 también. Muy bien, vamos bien, ¿verdad? Vamos entendiendo, muy bien. Ahora veamos el otro, los últimos dos que nos faltan, ¿no? En los últimos dos. Si este mide 72, ¿cuánto mide este? Este mide 72, este, ¿verdad? El F. ¿Cuánto mide el ángulo FEI? FEI. Si todo este mide 108, ¿no? Y este mide 72, ¿cuánto mide este? Ajá. No. Todo este mide 108, ¿no? Es el ángulo interno del pentágono. Pero este mide 72. Entonces, ¿cuánto le falta para 108? Eso es lo que mide este, ¿no? O sea, 108. 108 menos 72. 36. Yo creo que ya no voy a poder escribir aquí. ¿Y este otro? Mide lo mismo. Mide 36. ¿Por qué razón? Este es un triángulo isósceles. Entonces, si este ángulo mide 36, este también mide 36. No me deja escribir ahorita. Algo le toqué aquí. No me deja escribir. Mira. Entonces, pero este mide 36 y este mide también
36 y ahí hemos encontrado todos los ángulos que nos estaban indicando. ¿Estamos? Bueno, eh, yo creo que por hoy suficiente, ¿verdad? Porque tengo clase con otro grupo. Entonces, eh, nos veríamos mañana, ¿verdad?